Evangelio de hoy lunes 28 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 3, versículo 1 al 8. Había un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, como maestro. Porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: en verdad te digo. El que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nicodemo, fariseo y maestro entre los judíos, se acerca a Jesús de noche, en un gesto que refleja tanto su búsqueda sincera como su temor a ser visto. Y en esa noche simbólica, cargada de incertidumbre y de preguntas sin respuesta, Nicodemo representa a toda la humanidad, que, perdida en la oscuridad, intuye que en Jesús hay una luz diferente. Un fulgor que no procede de los hombres. Una verdad que puede traer sentido y vida. Y en este primer movimiento de acercamiento tímido y respetuoso se revela ya una gran enseñanza. Dios no rechaza nuestras búsquedas inseguras ni nuestras preguntas temerosas, sino que las acoge y las transforma en encuentros de gracia. Jesús no responde a las palabras halagadoras de Nicodemo afirmando su autoridad o aceptando títulos de honor, sino que va directo al corazón de la verdadera necesidad del hombre. En verdad te digo. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esta respuesta, desconcertante y profunda, muestra que no se trata simplemente de reconocer a Jesús como un maestro extraordinario, sino de experimentar una transformación radical, que solo puede ser obra del Espíritu, porque el reino de Dios no es accesible para quienes permanecen en el orden natural, sino para aquellos que, mediante una nueva vida, se abren a lo divino. Nicodemo, atado aún a los parámetros de la lógica humana, pregunta cómo puede un hombre ya viejo volver a entrar en el seno materno para nacer de nuevo. Y esta pregunta, aunque literal, muestra la dificultad que tenemos todos para comprender los caminos de Dios, que no se reducen a nuestras categorías ni a nuestros cálculos, sino que exigen un salto de fe, una apertura humilde a lo imposible, una disponibilidad a ser recreados por un poder que supera infinitamente nuestras capacidades y comprensiones humanas. Jesús explica que es necesario nacer del agua y del Espíritu, introduciendo así el misterio del bautismo cristiano, donde el agua, signo de purificación y de vida, y el Espíritu, principio de vida divina, operan juntos para regenerar al hombre en una nueva existencia. Y esta regeneración no es superficial ni simbólica, sino real y transformadora. Porque mediante ella dejamos de pertenecer únicamente al orden de la carne,
Y entramos en el ámbito de la vida eterna, donde Dios mismo nos da su propia vida como don. El contraste entre carne y espíritu que Jesús presenta a Nicodemo es fundamental para entender la naturaleza del nuevo nacimiento. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del espíritu es espíritu. Y aquí se nos invita a reconocer que la carne, entendida como la condición humana herida y limitada, no puede por sí misma alcanzar a Dios, sino que necesita ser elevada, sanada y transformada por la acción del Espíritu, que renueva todo nuestro ser desde lo más profundo, imprimiendo en nosotros una nueva identidad como hijos de Dios. Jesús insiste en que no nos extrañemos de esta necesidad de nacer de nuevo, porque el nuevo nacimiento no es un adorno o una mejora opcional, sino una condición indispensable para entrar en la vida de Dios. Y esta necesidad nos confronta con nuestra radical insuficiencia. Nos invita a reconocer que, por nuestras propias fuerzas, no podemos salvarnos. Que necesitamos ser regenerados por un acto gratuito de amor divino, que nos concede lo que jamás podríamos alcanzar por nosotros mismos. Para ilustrar la acción del Espíritu, Jesús utiliza la imagen del viento, que sopla donde quiere, cuya voz se oye pero cuya dirección y origen no se controlan. Y esta imagen es tremendamente rica, porque muestra que el Espíritu no puede ser domesticado ni reducido a nuestras previsiones, que actúa libremente, soberanamente, renovando los corazones según los designios misteriosos de Dios. Y que la vida nueva que Él infunde es siempre un don, una sorpresa, una irrupción de lo divino en la historia humana. La conversación de Nicodemo con Jesús nos enseña que la vida espiritual no se alcanza mediante un esfuerzo humano, ni mediante el cumplimiento externo de preceptos, sino mediante una transformación interior operada por Dios. Y este llamado a la vida nueva es al mismo tiempo una promesa y un desafío. Una promesa porque nos ofrece participar de la vida misma de Dios. Y un desafío porque exige que renunciemos a la autosuficiencia, al orgullo, al querer controlar nuestro destino por nuestras propias fuerzas. Nicodemo simboliza también todas nuestras resistencias, todas nuestras dudas, todos nuestros miedos ante lo nuevo que Dios quiere hacer en nosotros. Porque nacer de nuevo implica morir a muchas seguridades antiguas. Implica dejarse conducir por senderos desconocidos. Implica abrirse a una existencia que no depende ya de nuestras previsiones ni de nuestros planes, sino de la fidelidad y del amor de Dios, que nos llama a vivir como criaturas nuevas, renacidas en el Espíritu. Jesús no desprecia la búsqueda sincera de Nicodemo. No lo rechaza por su incomprensión, sino que con paciencia y firmeza lo conduce hacia una verdad más grande. Y este proceder de Jesús nos llena de esperanza. Porque también nosotros, con nuestras dudas y torpezas, podemos acercarnos a Él y ser enseñados. Ser guiados hacia la luz plena. Ser renovados por la paciencia infinita del Maestro, que no se cansa de invitarnos a nacer de nuevo. La noche en la que se desarrolla este encuentro entre Jesús y Nicodemo no es solo un dato anecdótico, sino un símbolo profundo de la condición humana. Vivimos en una noche espiritual. Una oscuridad interior que necesita ser iluminada por la presencia de Cristo. La luz verdadera que ha venido al mundo para disipar las tinieblas. Y así como Nicodemo se atreve a buscar en la noche, también nosotros estamos llamados a buscar la luz de Cristo.
En medio de nuestras propias noches. De nuestras dudas, de nuestras incertidumbres. Nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Significa también recibir una nueva identidad. Ya no somos simplemente seres humanos heridos por el pecado. Y limitados por la muerte. Sino hijos de Dios, templos del Espíritu Santo. Partícipes de la naturaleza divina. Y esta identidad nueva transforma radicalmente nuestra existencia. Porque nos llama a vivir de una manera nueva. No según los criterios del mundo, sino según la lógica del amor, del servicio, de la santidad. El agua y el Espíritu evocan también la acción conjunta de la gracia divina y de la cooperación humana. Somos salvados por la gracia. Pero esta gracia no actúa sin nuestro consentimiento, sin nuestra apertura, sin nuestro deseo de acogerla y de dejarnos transformar. Y así, el nuevo nacimiento es al mismo tiempo un don absoluto y una llamada a la responsabilidad. Una invitación a vivir de manera coherente con la vida nueva que hemos recibido. El viento que sopla donde quiere nos recuerda que la acción del Espíritu no está sujeta a nuestras previsiones ni a nuestras limitaciones. Que Él puede suscitar la fe en los lugares y en las personas más inesperadas. Que su gracia puede irrumpir en medio de nuestras seguridades para abrir caminos nuevos. Y esta libertad del Espíritu es fuente de esperanza. Porque nos asegura que Dios no está limitado por nuestras pobrezas, sino que puede hacer nuevas todas las cosas. La invitación de Jesús a nacer de nuevo es también una invitación a vivir con un corazón joven, capaz de sorprenderse, de renovarse, de acoger siempre de nuevo la novedad de Dios. Porque el Espíritu Santo no deja de recrearnos. No deja de suscitar en nosotros impulsos nuevos de fe, de esperanza y de caridad. Y vivir renacidos en el Espíritu es vivir en una continua juventud interior. En una apertura permanente a la acción renovadora de Dios. El diálogo entre Jesús y Nicodemo revela también que la fe verdadera no es simplemente una adhesión intelectual a unas doctrinas, sino una transformación existencial. Una regeneración profunda que afecta todo nuestro ser. Nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar, de relacionarnos. Y esta transformación no puede ser producida por nosotros mismos, sino que es obra del Espíritu que nos configura cada vez más a la imagen de Cristo. Nacer de nuevo implica también entrar en una dinámica de conversión continua. Porque no basta con un acto inicial de fe, sino que toda nuestra vida debe ser un proceso de crecimiento, de maduración, de purificación, de apertura cada vez mayor a la acción del Espíritu, que no cesa de invitarnos a dejar atrás el hombre viejo, para revestirnos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Nicodemo, aunque inicialmente no comprende del todo las palabras de Jesús, no se cierra, no rechaza, sino que permanece en diálogo. Y esta actitud de apertura, de escucha, de búsqueda sincera, es fundamental para permitir que la gracia de Dios actúe en nosotros. Porque Dios respeta nuestra libertad y espera nuestra colaboración, nuestra disponibilidad, nuestro deseo de ser transformados. La necesidad de nacer de nuevo nos recuerda que la fe cristiana no es simplemente una mejora de lo que somos, sino una recreación radical. Una vida nueva que brota del amor misericordioso de Dios. Y esta recreación nos permite vivir ya desde ahora, como ciudadanos del reino,
anticipando en nuestra existencia terrena la plenitud de vida que nos está reservada en la eternidad. El Espíritu Santo, que obra nuestro nuevo nacimiento, actúa en lo más íntimo de nuestro ser, purificando nuestras intenciones, iluminando nuestra mente, fortaleciendo nuestra voluntad, inflamando nuestro corazón con el amor divino. Y su acción, aunque a veces imperceptible, es poderosa, eficaz, transformadora, capaz de hacer de nosotros verdaderos hijos de Dios, testigos de su amor en el mundo. El diálogo de Jesús con Nicodemo no solo nos revela la necesidad de una transformación interior, sino que también deja ver el anhelo profundo de Dios de llevar a toda la humanidad hacia esa vida nueva. Porque el plan de Dios no es condenar ni excluir, sino salvar, recrear, levantar. Y en esa revelación de su corazón misericordioso encontramos la clave para entender todo el movimiento de la historia de la salvación, que es una invitación constante a dejarse encontrar por el amor, que hace nuevas todas las cosas, que regenera nuestras ruinas, que reconstruye nuestra vida sobre un fundamento que no puede ser destruido. Nacer del Espíritu es también entrar en una dinámica de filiación, porque no somos regenerados para ser simplemente mejores seres humanos, sino para ser hijos en el Hijo, participantes de la intimidad divina. Y esta filiación nos otorga una nueva dignidad. Nos concede la posibilidad de llamar a Dios Padre, con la confianza de verdaderos hijos, sabiendo que somos amados no por nuestros méritos, sino gratuitamente, por pura misericordia, por una elección eterna que nos precede y que sostiene toda nuestra existencia. Cuando Jesús dice que hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, no solo se refiere a una visión futura, sino también a una visión presente. Porque quien ha sido regenerado por el Espíritu, empieza ya ahora a ver con los ojos de Dios, a discernir su acción en la historia, a reconocer su presencia en los acontecimientos cotidianos, a vivir en una dimensión nueva en la que todo es iluminado por la fe. Todo es comprendido a la luz de la esperanza. Todo es vivido en la caridad. La resistencia inicial de Nicodemo, su dificultad para entender el misterio del nuevo nacimiento, refleja también nuestras propias resistencias interiores. Porque a menudo preferimos permanecer en lo conocido, en lo controlable, en lo previsible. Y nos cuesta abrirnos al misterio, a lo imprevisible de Dios, al soplo libre del Espíritu que nos desinstala y nos lleva por caminos nuevos. Por eso el Evangelio nos invita a una actitud de confianza radical, a un abandono confiado en las manos de aquel que sabe mejor que nosotros hacia dónde conducir nuestra vida. La vida nueva que se nos ofrece en el bautismo no es algo meramente espiritual o simbólico, sino que debe plasmarse en toda nuestra existencia concreta, en nuestras relaciones, en nuestras decisiones, en nuestras prioridades, en nuestro modo de trabajar, de servir, de amar. Porque ser renacido del Espíritu implica asumir una nueva manera de estar en el mundo. Una manera que refleje la luz de Cristo. Y que sea signo de la presencia de Dios en medio de la humanidad. Nacer del Espíritu es recibir una libertad nueva. No una libertad para hacer lo que se quiera según los deseos de la carne, sino una libertad para amar, para entregarse, para vivir en la verdad, en la justicia, en la misericordia. Y esta libertad no es una carga pesada,
sino una fuerza interior que nos permite vencer las esclavitudes del pecado, las ataduras del egoísmo, los miedos que paralizan, las pasiones desordenadas, que nos alejan de nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. La imagen del viento que sopla donde quiere nos enseña también la necesidad de vivir en docilidad al Espíritu, de estar atentos a sus inspiraciones, de aprender a discernir su voz en medio de tantas voces que nos confunden. Porque el Espíritu no grita, no se impone, sino que habla en la suavidad de una brisa ligera, en la paz del corazón, en los impulsos de amor que nos mueven a salir de nosotros mismos, para ir al encuentro de Dios y de los hermanos. La regeneración espiritual que Jesús propone a Nicodemo y a cada uno de nosotros no es un evento puntual, que sucede una vez para siempre, sino un proceso continuo de crecimiento en la vida divina. Un camino de configuración progresiva con Cristo. Un itinerario en el que somos constantemente llamados a morir al hombre viejo y a revestirnos del hombre nuevo. A dejar atrás todo lo que nos aparta de Dios. Y a abrazar con todo el corazón la vida nueva que el Espíritu quiere suscitar en nosotros. Jesús, al hablar con Nicodemo, no le propone una teoría. No le ofrece una enseñanza abstracta, sino que le invita a una experiencia, a un cambio radical de vida, a un encuentro personal con el Dios vivo. Y esta invitación sigue resonando hoy para cada uno de nosotros. No basta con conocer doctrinas o normas. Es necesario experimentar en lo profundo del corazón la acción transformadora del Espíritu. Dejarse tocar, dejarse cambiar. Dejarse conducir hacia una vida nueva. Finalmente, el misterio del nuevo nacimiento nos revela que todo en la vida cristiana es gracia. No somos nosotros los que, por nuestras propias fuerzas, nos hacemos hijos de Dios, sino que es Él quien, por pura misericordia, nos adopta, nos transforma, nos regenera. Y esta conciencia de la gratuidad absoluta de la salvación debe llenarnos de humildad, de gratitud, de confianza, de alegría. Porque sabemos que nuestra vida no está en nuestras manos, sino en las manos fieles y poderosas de aquel que nos ha amado primero y que nunca dejará de amarnos. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.